Tengo un lavabo aquí y un lavabo al otro lado del galley. Ni este de la derecha, ni este de la izquierda están operativos. Esto no me gusta. ¿Por qué? No me gusta el queso. Que además se pega al papel en el que viene envuelto. Quejas constantes de todos los pasajeros. Asientos rotos, asientos asignados mal. Un desastre. Sí, esperen que se peine y salimos. Muy buenas tardes a todos. Calurosísimas tardes desde el aeropuerto de Miami, en Florida, en los Estados Unidos, con mi pequeño hijo, que le aplasté el pelo y se va a cabrear de una manera. Bueno, pues aquí detrás lo pone, aeropuerto de Miami. Nos estamos embarcando hoy de regreso a Barcelona con Level, en el Airbus 330 de Level, en un, no sé si es la configuración original, me parece que es uno que viene de Europa. Vamos a viajar a Barcelona en vuelo directo, 8 horas y media aproximadamente, en cabina de clase económica. Mi hijo no sabía lo que era económica, sabía lo que era turista, pero no sabía lo que era económica, y hoy se enteró que va a tener que ir en economy, básicamente. Así que espero que lo disfrutes, mi amor. Por lo menos tenemos salida de emergencia y estamos un poquito más cómodos. Casi salida de emergencia. Casi salida de emergencia. Bienvenidos una vez más a Última Llamada. Aprendió todo. Puerta 10. Ahí tienen, aquí es donde embarca Iberia y Level. El check-in, vamos, no el embarque. Entran por la puerta 10. Bueno, acá la fiera está incontenible. Y giran levemente a la derecha. Arriba del avión hace lo mismo, eso es lo peor. Giran a la derecha y ahí tienen el check-in. Hermoso, mira, me había olvidado. Las filas de economy. Divino. Es un lío, de gente. Ahora miren la de premium, ay Dios. No había lugar en premium cuando saqué mis billetes, así que nada. Me toca irme al fondo de esta fila de economy. Además tampoco tienen muchos counters. Tienen uno para premium economy, con prioridad para premium economy. Por supuesto despacharán pasajeros de turista, y tienen 3 para cabina de clase económica. Miren qué gracioso, está tan de moda en TikTok y redes sociales las crumble cookies, que aquí todo el mundo se lleva su caja para España. Es una locura. ¿Qué? Que nos da tiempo de ir a la sala VIP. ¿Tiempo de ir a la sala VIP? Sí. No quiero ir a la sala VIP. Yo sí. Pues ya no. ¿Por qué quieres ir a la sala VIP? Porque se está cómodo, no hay tanta gente y se come bien, hay un buffet. Y bueno, eso. ¿Te acuerdas de la sala VIP de Miami? No. No te pierdes nada. Vamos a la de Iberia o hay una para todos. ¿A la sala VIP de Iberia? Iberia no tiene sala VIP exclusiva aquí. Tiene una American Airlines probablemente. Tendremos que ir a la de American Airlines. ¿También? No, porque no tenemos acceso, porque estamos viajando en económica. No podemos ir. No. Anda. Qué mal acostumbrado que estás tú, ¿eh? Ahora hay que cambiar terminal con el tren. Se nos fue el tren en la cara. Next. Gates E20 to E33. Está grabando El tren está video, partiendo. no sé qué hace. Próxima y única parada. Bien, llegados a la puerta E31 ya, esperando que comience el embarque. Vuelo de Level, código compartido con Iberia, pero vuelo de Level al fin. César, bienvenido. Hola. Hijos. Hola. Por supuesto, apenas embarqué me di cuenta de que esto no es un Airbus 330 de Level. Ya les contaré de dónde viene esto. Es un avión muy antiguo, muy castigado, como pueden ver. Por suerte estamos sentados en la primera fila de la cabina de clase turista, que son 2 asientos que ofrecen mucho mayor espacio para las piernas y mucha mayor comodidad. Quejas constantes de todos los pasajeros. Asientos rotos, asientos asignados mal. Un desastre. Pobrecitas las TCP. Pobres, porque es un verdadero drama. ¿Tú qué viste? Pues asientos rotos y ya está. Eso, no funcionan las pantallas. No te veo muy contento. Sí, quiero ir a dar vueltas. ¿Quieres ir a dar vueltas? Sí. ¿Vueltas de qué? Mirando. ¿Para qué? Que me divierte. ¿Para buscar qué, niños? Sí, para jugar. ¿Para jugar? Tienes que dormir. Que no. Yo primero quiero comer. ¿Qué hay de comer? ¿Preguntaste?
Voy a preguntar. Estos asientos de la primera fila, que son considerados XL, tienen un costo adicional de 85 euros cada uno, pero si los billetes los sacas con Avios, que fue en mi caso, tienen costo cero. Está pegado con cinta. Sí. ¿Te parece normal? No. Y esto se estira así como es. ¿Qué va? ¿Qué crees que tienes, apoyapiés? Sí. Tú flipas. Apoyapiés, te vas a quedar con los piecitos aquí, mira, bien bonito. Ahí, uno aquí y el otro aquí. ¡Hala! Está bien que no funciona, pero miren el estado del mando del sistema de entretenimientos. Todo el avión está en un estado catastrófico. Bueno, ahí el Iberia, el 330 de Iberia que va a Madrid. Nos estamos yendo para Barcelona. Te vamos a facilitar unas instrucciones de seguridad para este vuelo. Es importante que prestes toda tu atención. Dice que faltan 6 minutos. Ah, todavía no despegamos y dice que faltan 6 minutos para aterrizar. Ah, pero perfecto. Y me ponía que el vuelo había sido anulado. Ah, sí, es cierto, nos ponía que nuestro vuelo había sido anulado además. Ponía que el vuelo estaba cancelado. Que estaba cancelado y al final nada de eso. Sí, rarísimo, todo muy curioso. Con 25 minutos de retraso salimos para la cabecera de la pista. Despegamos rumbo a Barcelona, alrededor de 8 horas y media de viaje, ya les voy contando. Galley porque tiene como mucha ansiedad y fue al Galley a preguntar qué es lo que había de comer hoy. Pasta con tomate y pollo con arroz. ¿Qué pasta es? ¿Yo qué sé? ¿No preguntaste? No es lo mismo una lasaña que unos rigatoni. ¿Qué vas a pedir? Pasta con pomodoro. ¿Vas a pedir eso? ¿No quieres el pollo con arroz? No. Pollo con arroz. Resumen, esto no es un avión de Level, no tiene configuración de Level, es un ex Air Europa que tiene unos 18, 19 años, es un descarte de Air Europa. El Level incorpora estos aviones a su flota, que tiene 2 y va a tener 3. El otro es un ex Virgin, que es con el que vine para aquí. Los incorpora cuando abre rutas nuevas y no tiene aviones suficientes como para cubrirlas, o en alta temporada cuando aumentan las frecuencias, y la verdad, honestamente, no están a la altura del producto que ofrece Level. Recordamos que estamos atravesando todavía un área de turbulencia. En definitiva, no es un avión a la altura de Level, no es un avión que ofrezca lo que Level vende, es un avión muy por debajo del nivel que tienen las configuraciones de Level en líneas generales. No tiene sistema de entretenimiento en pantallas, tiene un sistema de entretenimiento por Wi-Fi. Tienes que conectarte y verlo desde tu dispositivo. La internet en el vuelo de ida no me funcionó, ya les diré si me funciona ahora la vuelta. Contraté un servicio de streaming y no fue. Una cantidad de reclamos de gente que había sacado primera fila, había pagado 85 euros extra y algunos asientos estaban rotos, los tuvieron que mandar a otro lado y otros ni siquiera se los asignaron. O sea, el desconcierto es total. Todo el avión a las puteadas,
realmente me apena porque Level es una gran compañía, es una compañía a la que le tengo mucho aprecio y mucha admiración por el producto que ofrecen, pero esto vendido como Level es inadmisible. No, que se venden. ¿Qué te quieres robar una manta? Dale, Matías. Que no. No. Mati, no hay ni almohadas ni mantas en estos vuelos de Level, por supuesto, en clase económica, en clase Premium Economy sí, y las venden a razón de 5 euros cada una. Yo compré en el vuelo de ida, así que la conservé. Bueno, no es esta, perdón, esta es la de mi hijo. No, esta es la mía. Esta es mía. ¿Por qué me la quitaste? ¿Te combina con el chándal? No, esta es mía. Bueno, muéstramela que la quiero mostrar, ¿ves? Esta la compré en el vuelo de ida. O sea, ¿quieres dormir en la ventanilla porque te gusta más? ¿Quieres la manta que te gusta más? ¿Quieres el collarín que te gusta más? Esto. No, esto te lo puedo dar. Perdonen por mostrárselos así, pero no hay luz individual. Está aquí. Pero no funciona. Así que se los muestro con la luz que hay en la cabina en este momento. Pollo, arroz blanco con guisantes, pan, una Coca-Cola que me pedí porque el vino era muy malo, una ensalada de granos, no sé qué grano es, y un dulce de caramelo. Mi hijo, encantado con su fusilli con pomodoro y formaggio. Bueno, el pollo muy bien, la ensalada esa, la verdad es que a mí mucho no me gusta. Y esto no está mal, lo estoy comiendo ahora. Es un postre de chocolate y caramelo, como si fuera una especie de brownie en realidad. No está mal. La tripulación, pobrecitos, no se merecen esto. Tripulación de Iberia, trabajando circunstancialmente para Level. Todos los pasajeros quejándose que el asiento no le va, que el internet no le va, que el sistema de entretenimiento no va. La verdad es que realmente los tengo aquí delante porque estoy en la primera fila y es insoportable. Los pasajeros tienen razón, pero ellos no tienen la culpa. Sí, que funciona el wifi. ¿Vamos a hacer noni, bebé? ¿Cómo no? Claro que sí. Tenemos 5 horas para dormir nada más. Basta. No tenemos más tiempo, aterrizamos. Tenemos que ir a dormir ahora. ¿Vale? Hay que ir a dormir, luego hay que aterrizar en Barcelona. ¿Ok? Se apagaron las luces. Adiós. Buenos días a todos, llegó la mañana y con ella el desayuno. Mi hijo pidió, igual que yo, un sándwich de jamón y queso, había otro vegetal. Ese es el agua que tuve toda la noche más o menos cerca. Está muy bien esta superficie para apoyar cosas. Bueno, estoy medio falto de calificativos, que además se pega al papel en el que viene envuelto. Un desastre. Esto no me gusta. ¿Por qué? No me gusta el queso. ¿Te parece bueno el desayuno? A mí me gusta el de Lufthansa. ¿El de Lufthansa te gusta? Otra cosa que no comenté en relación al estado deplorable de este avión es que aquí delante, yo estoy en la salida de emergencia, tengo un lavabo aquí
y un lavabo al otro lado del galley. Bueno, ni este de la derecha ni este de la izquierda están operativos. ¿Qué les parece? Solamente los utiliza la tripulación. Estamos hablando de mucha gente sin lavabo. Muy buenas tardes, damas y caballeros, les habla el comandante. Me gustaría darles la bienvenida a bordo y agradecerles volar con Level. Estamos en descenso hacia Barcelona y hoy estamos llegando 10 minutos antes de la hora programada. We are arriving in Barcelona. We started our descent a little while ago, and today we are going to arrive in 10 minutes at Hellbox Canal. The flight crew have switched on the signal sign and will be shortly landing in Barcelona. Please return to your seats and fasten your seatbelts. Ah, España de mi alma. Desembarcado ya en Barcelona, no voy a hacer un cierre muy extenso porque creo que durante el vídeo quedaron bastante clara no solo mi posición, sino el estado en el que estaba el avión. Esto claramente no fue una experiencia en Level, pero me lo cobraron como si lo fuera. Por tanto, no estoy para nada satisfecho ni con el vuelo, ni con que pongan este tipo de aviones que realmente no están en estado de operar. Dicho todo esto, los invito a suscribirse al canal si aún no lo están, a darle un pulgar para arriba si este vídeo les gustó o les sirvió y a dejarme aquí debajo en la sección oportuna cualquier duda o comentario que tuvieran, que se los responderé a la mayor brevedad. Les mando un abrazo enorme y hasta la próxima. Last call for passengers on flight